La desesperación que sintió fue la misma que había experimentado cuando vio a Uzul ser destruido. Lo mismo cuando su gente fue asesinada en ese bosque de Konoha, lo mismo cuando se enteró de la muerte de su padre. Padre. Nunca podría reconocerte como mi hijo. Pero eres mi sangre y estoy orgulloso de llamarte mi hijo. La fuerza y el coraje que se desvanecían en su cuerpo regresaron al recordar la sangre de quien corría por sus venas. Era su honor lo que lo había llevado a este peligro, su deseo de hacer lo correcto que había puesto en peligro todo lo que había construido, pero ahora sabía que sería ese honor mismo el que lo sacaría de esto. Tenía que creer, tenía que luchar. Levanta un guardián. Mirando a su alrededor a sus partidarios aterrorizados y heridos, supo lo que tenía que hacer. Entendido que ahora era el momento de convertirse realmente en un Uzukage. Todas estas personas habían confiado en él para que les diera un futuro mejor. Y siempre se dejaría pudrir en el infierno antes de dejarlos morir aquí. La sonrisa enfermiza y retorcida de Orochimaru se desvaneció un poco cuando su enemigo no tembló ni huyó. En cambio, el joven Uzukage acercó su espada y apuntó a las formas de los 7 espadachines ninja de Kiri y a su propia madre transformada. La oscuridad surgió de los cielos tomando la forma de un cráneo demoníaco detrás de la espalda del niño. Un destello oscuro. Orochimaru miró con horror como Raiga Kurosaki estaba entumecido con sangre rezumando de su garganta cortada. El chico pelirrojo ahora de pie detrás del espadachín con un kunai de 3 puntas muy familiar. No puede ser. Cuando Raiga colapsó y se hundió en el mar, el resto de sus hermanos y hermanas espadachines vieron otro destello oscuro ante sus ojos seguido por la cabeza de Ameyu y Ringo volando. Imposible. Gritó Orochimaru furiosamente, sin embargo, estaba sucediendo ante sus propios ojos. La famosa técnica de Irasin naciendo de nuevo, en el cuerpo de un niño que era de carne y hueso de Minato. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Tantas preguntas flotaban en la mente aterrorizada de Orochimaru mientras veía el jutsu más peligroso de Konoha ser usado por este joven que ya había matado a 2 espadachines ninja Kiri por su cuenta. Otro grito cuando a Magetsu Ozuki le arrancaron el corazón brutalmente dejando solo a 4 de los mejores espadachines de Kiri en el campo. Eso fue suficiente para asustar a Jiraiya quien corrió para detener al monstruoso chico. Pero Tsunade se interpuso en el camino, maldita perra. Sin embargo, Orochimaru tuvo que calmarse. Era imposible que alguien aprendiera el Irasin tan rápido, sin importar si era el propio hijo de Minato. Pero tenía ese kunai de 3 puntas, y sus destellos eran oscuros pero tan rápidos como los de su padre. Muchos shinobi de Kiri ya habían comenzado a huir después de ver morir a 3 de sus mejores guerreros en segundos. Si no se hacía algo para detener a ese monstruo, su frágil coalición sufriría un desastre. Danzo había pagado bastante oro al Mizukage por esta alianza, y ese viejo ladrón tendría la cabeza de Orochimaru si fallaba en su misión. Tráeme la cabeza del niño y su madre de regreso a este Konoha encadenado. Entonces Orochimaru esperó y miró, el espadachín Kiri restante ahora estaba luchando valientemente pero no lo suficientemente rápido como para evitar ser herido por la velocidad del chico. Sin embargo, el niño había sufrido algunas heridas y su propia sangre se derramó por el mar. Y eso lo delató todo. Orochimaru quedó momentáneamente aturdido por la astucia del chico y su engaño. Pero, de nuevo, era un asesino, cada vez que reaparece, el chakra oscuro que oculta su cuerpo se desvanece. Pero después de ese ataque se envuelve de nuevo y usa su velocidad natural para alcanzar su próximo objetivo. Es tan rápido como su padre, pero eso no es Irasin. No podemos detectar su engaño porque estamos demasiado paralizados de nuestro propio miedo al Irasin Jutsu. Usando nuestro propio miedo para manipular nuestros sentidos para hacernos ver lo que él quiere que veamos. Magnífico, pensó Orochimaru con una sonrisa. Cualquiera que sea el jutsu que estaba realizando el chico parecía estar funcionando. Porque las fuerzas de Uzumaki y Akatsuki que habían sido paralizadas por el miedo al ver a Kushina transformarse ahora estaban tratando de regresar a la lucha. El plan de Orochimaru podría no haber funcionado como lo había planeado, pero aún podía hacerlo funcionar. El chico todavía tenía una debilidad, levantó el dedo al escuchar el gruñido del bestial Jinchuriki justo antes de cargar locamente hacia las fuerzas de Uzumaki. Orochimaru sonrió enfermizamente cuando escuchó al chico gritar de horror y ese desliz momentáneo en la batalla le valió una cuchilla en las costillas cortesía de Kushimaru. La aguja como la hoja del ninja Kiri debe haber sido atada con veneno mortal cuando Naruto se estremeció y tosió sangre. Mientras tanto, Kushina había comenzado a romper filas sobre filas de las fuerzas de Akatsuki fácilmente. En cuestión de minutos, la bestia loca terminaría la batalla.
El espadachín Kiri restante se acercó para acabar con el niño cuando estaba vulnerable, pero fue interrumpido cuando el lobo blanco gigante del niño saltó para salvar a su amo. La vista de la bestia detuvo momentáneamente al espadachín porque nunca antes habían visto una criatura como esta. Yo me ocuparé de él, declaró Orochimaru. El lobo sorprendentemente se volvió hacia él mostrando un poco de sensibilidad. El hecho de que pudiera pararse en el mar mostró que no era un animal ordinario, sino uno que podía usar el chakra hasta cierto punto. Sin embargo, era una criatura, simplemente más grande y con dientes más afilados. Orochimaru se lanzó hacia adelante, Kusanagi listo para destrozar a la bestia. No se dio cuenta cuando estaba cayendo de rodillas agarrándose los oídos cuando un horrible zumbido hizo que su cerebro explotara dolorosamente. A través de su visión borrosa, vio al gran lobo aullar. Ondas sonoras. Usando su ataque sorpresa, el lobo había detenido temporalmente a Orochimaru y al ver a su presa debilitada, el lobo cargó. El ninja de Konoha levantó su espada envenenada para defenderse, pero no fue lo suficientemente rápido y aún sufría el dolor en la cabeza. Orochimaru reprimió un grito cuando el lobo gigante golpeó con sus afilados dientes en su tendón de Aquiles. Dolor. Tan horribles como los que Orochimaru nunca había experimentado en su vida desgarraron su cuerpo cuando la bestia desgarró la parte más débil de sus pies. Él gritó. El aumento de la ira y la adrenalina le permitió blandir su espada con furia y le dio un profundo corte en la espalda al lobo. La criatura aulló de dolor mientras su pelaje blanco estaba empapado en su propia sangre. Intentó de nuevo dañar a su presa, pero fue recompensado con otro corte agudo en una de sus patas traseras. El lobo se alejó cojeando, gimiendo dolorosamente y Orochimaru avanzó para acabar con el miserable animal, y se encontró con un puño aplastante en la mandíbula, cortesía de Naruto Uzumaki, quien se interpuso en el camino. Orochimaru fue enviado a estrellarse, pero rápidamente se volteó y recuperó el equilibrio. Escupió y vio que 3 de sus dientes salían con su sangre y desaparecían en el agua del mar. El chico Kage estaba arrodillado junto a su compañera bestia herida y tratando miserablemente de detener la hemorragia. Orochimaru se habría reído de la miseria del enano si no hubiera visto a la Kushina transformada atrapada en una barrera sellada, cortesía de Arima y los restantes Uzumaki. Los guerreros del clan finalmente habían mostrado su habilidad más fuerte y Kushina en su forma bestial estaba tratando de romper la barrera con ataques devastadores. Las desorganizadas y desmoronadas fuerzas de Akatsuki se estaban uniendo detrás de un salvaje como un guerrero que estaba destrozando a los shinobi de Kiri con su monstruosa guadaña mientras animaba a su señor oscuro. Jiraiya y Tsunade todavía estaban enfrascados en una sangrienta batalla. Orochimaru buscó al espadachín ninja Kiri restante. La última vez que los había visto, todavía quedaban 4 con vida y Kushimaru había herido al niño. Momentos después, el ninja de Konoha encontró al mismo guerrero demonio muerto y flotando en el mar. El resto del gran espadachín ninja huyendo. Orochimaru no pudo ocultar su incredulidad por lo que vio. Justo ante sus propios ojos las naves Kiri estaban girando listas para huir siguiendo las órdenes del gran espadachín que les quedaba. Mirando a través del campo de batalla, la fuerza aliada que alguna vez fue superior que había reunido se estaba desmoronando. Dinero y codicia. Esos eran los 2 factores que los habían unido a diferencia de sus enemigos que creían firmemente en su líder y estaban dispuestos a seguirlo hasta la muerte. Y Naruto Uzumaki había mostrado su poder y liderazgo cuando el momento era terrible. Había defendido a su gente, había usado sus habilidades para hacer lo que era necesario y ahora la marea estaba cambiando. No. Rápidamente formó 2 clones de sombras y los envió corriendo hacia Naruto que estaba tratando de salvar a su bestia lobo. Sakumo. El colmillo blanco cortó la cabeza de un soldado Akatsuki con su espada plateada y se volvió hacia Orochimaru. Ahí está el chico que mató a su hijo. Manténlo comprometido, mátalo si puedes mientras yo libero a Kushina. Ordenó Orochimaru. Se decía que el dolor y el odio siempre cegaban a los más grandes guerreros. Lo mismo sucedió con Sakumo Atake, quien perdió a su único hijo y última familia debido a Naruto Uzumaki. Y entonces el colmillo blanco cargó. Tsunade gritó una advertencia al chico, alertándolo en el último segundo, salvando así su vida cuando la espada de Sakumo falló su objetivo por 1 pulgada. Orochimaru sonrió y corrió para liberar al único monstruo que podía convertir esta batalla perdida a su favor. Un ceño molesto apareció en su rostro cuando los pocos guerreros Uzumaki se pararon frente a él bajo el liderazgo de un hombre que tenía el aspecto de un noble de Uzu. Kukuku, ¿quién podría ser usted, mi señor?
Preguntó Orochimaru astutamente. Hablas demasiado incluso para un cobarde, respondió Lord Arima. La sonrisa desapareció del rostro de Orochimaru y los monstruosos ojos amarillos miraron al grupo de Uzumaki. Al sacar su Kusanagi, el ninja de Konoha quedó satisfecho cuando al menos el Uzumaki que acababa de hablar se estremeció. Entonces, él sabe qué espada es esta. ¿Listo para morir? Preguntó Orochimaru con un toque de locura en sus ojos. Arima desató sus espadas gemelas haciendo que el resto de los miembros de su clan pelirrojos levantaran sus armas. Naruto miró al hombre frente a él. Cabello completamente blanco, un rostro que podría pasar como amable y gentil, pero ahora estropeado por el odio y el dolor. Un cuerpo bien musculoso y brazos fuertes que actualmente sostenían una espada blanca brillante que emitía un poderoso chakra blanco. Incluso él sabía quién era este hombre. Sakumo Atake, el colmillo blanco. Es un honor conocerte, dijo el Uzukage, incluso mientras observaba a uno de sus hombres llevarse al lobo herido a la playa. Ghost resultó gravemente herido mientras defendía su vida, y Naruto solo podía rezar a los dioses para mantener viva a su bestia. La marea de esta batalla estaba girando a su favor y ya había asesinado a los dos clones de Orochimaru que intentaron matarlo. Sin embargo, el hombre que estaba frente a él ahora no era alguien a quien pudiera tomar a la ligera. Mataste a mi hijo, dijo Sakumo, su voz carente de piedad. Lo hice. Y tu gente mató a la mía. Es la guerra, Sakumo-san, respondió Naruto sin remordimiento, ganándose una mirada sombría del hombre mayor. Podrías haber intentado hablar con Hiruzen antes de atacar el campamento de Kagami y matar a mi hijo y a los demás, dijo Sakumo con amargura. Naruto miró a los ojos de este hombre y solo vio dolor en ellos. Había escuchado grandes historias sobre este guerrero, un hombre honorable y un soldado leal de su aldea. Ya no importa. Somos enemigos ahora y lo seguiremos siendo hasta que una de nuestras aldeas sea completamente destruida. Cumpliré con mi deber, te sugiero que hagas lo mismo. Sakumo lo miró fijamente por un largo momento y Naruto le devolvió la mirada. Pelea bien, chico. Naruto apenas logró levantar su espada provocando chispas brillantes cuando la hoja corta de Sakumo golpeó. El colmillo blanco demostró su reputación cuando empujó haciendo que Naruto cayera sobre una rodilla incapaz de contrarrestar la fuerza superior del hombre mayor. Antes de que el Uzukage pudiera encender las llamas del fuego del infierno en su espada, sintió una sacudida de un rayo contra los músculos de sus pies, cortesía de las chispas que volaban de la mano libre restante de Sakumo. Con un movimiento rápido, Sakumo hizo que su oponente perdiera su única arma y se moviera para darle el golpe mortal. Pero Naruto se apartó con gracia y creó distancia entre ellos. Sakumo no había perdido el tiempo y ya había terminado su siguiente movimiento. Suitan. Suriyadam no Jutsu, lanzamiento de agua. Grandes dragones de agua. Naruto reaccionó instantáneamente y enfocó el poder de su mente. Podía sentir a los tres monstruosos dragones de agua de Sakumo cargando hacia él y, a cambio, creó una monstruosa ola de agua. Empujando el agua con fuerza, la envió estrellándose contra el trío de dragones y se ganó una monstruosa lluvia de agua que empapó toda el área. No tuvo ningún respiro ya que vio decenas de bolas de fuego volando hacia él y tuvo que esquivarlas a gran velocidad. Cubriéndose con un chakra oscuro, se enmascaró de la vista del enemigo y se acercó sigilosamente hacia él. Sakumo estaba quieto, sus ojos buscando a su oponente mientras Naruto se deslizaba detrás de su espalda. Definitivamente no estaba preparado para que el anciano girara y lanzara un devastador corte horizontal. Naruto gritó cuando la hoja de chakra blanca lo cortó desde el hombro izquierdo hasta las piernas, quitándole grandes trozos de carne y sangre. Su armadura ni siquiera podía ofrecer un minuto de defensa a esa poderosa arma. Se estrelló de nuevo creando distancia entre ellos incluso cuando Sakumo lo miró casi con tristeza. El dolor en su joven cuerpo era increíble, como si alguna energía divina chocara contra el chakra oscuro en sus venas. Fue esa espada. El amanecer es una espada de chakra que obtiene su poder del chakra yang de una persona. La forma más pura de toda la energía, un marcado contraste con el chakra yin que es fuerte dentro de tu cuerpo. Esos dos poderes están chocando entre sí y el dolor debe ser increíble, explicó Sakumo casi con simpatía. Naruto tosió mucha sangre y luchó por contener otro grito doloroso. Sintió como si alguien lo estuviera quemando vivo desde adentro, convirtiendo sus entrañas en cenizas. Sus heridas ya no sanaban y la sangre manaba de su cuerpo a un ritmo alarmante. ¿Cómo viste a mí? Preguntó dolorosamente, estaba tan seguro de que ningún hombre excepto un Hyuga podría verlo cuando se envolvió en un chakra oscuro. Sakumo volvió a demostrar que era un hombre amable y un guerrero honorable cuando respondió. Puedo oler tu sangre, muchacho.
Escóndete en las sombras todo lo que quieras, pero me he preparado para este momento durante meses. No me trae alegría tomar tu vida, y tampoco traería a mi hijo de vuelta. Pero debo vengarme. Kakashi y destruirte para que Konoha pueda vivir. Levántate y muere de pie, ordenó el colmillo blanco. Con gran esfuerzo, Naruto volvió a ponerse de pie. El dolor seguía allí, su sangre y su carne seguían cayendo al mar, su visión seguía nublada, sus manos temblaban por el esfuerzo de sostener su espada. Al otro lado del campo de batalla, el ejército enemigo estaba casi al borde de la derrota. Cientos estaban muertos, muchos más heridos y decenas estaban huyendo con las fuerzas Kiri restantes en esas naves en retirada. Sin embargo, aún no había terminado. Jiraiya todavía estaba aquí, Orochimaru estaba luchando contra Arima y vio que la mayoría de los Uzumaki estaban muertos. Su madre todavía estaba atrapada en esa barrera, su forma bestial tratando de salir mientras lanzaba gritos monstruosos. Ghost fue gravemente herido solo para salvar la miserable vida de Naruto. Tantos errores que había cometido, tantos fallos en su estrategia de guerra que lo habían llevado a este punto. No era invencible ni invencible, solo un niño. Un chico con un sueño. No disfrutará de su liderazgo, pero debe encontrar la fuerza para hacer lo que debe hacerse. Madre. Señor Cuarto. El clan. Tienes mi sueño. Anzo, muéstrame tu revolución. Kisame. No me importa si es un bastardo. Nagato. Estoy contigo, ahora y siempre. ¿A que no sé el hombre que estabas destinado a ser? Conan. Levanta un guardián. Katsuro. Los ojos de Sakumo se abrieron un poco cuando el chico herido que estaba a las puertas de la muerte se levantó de nuevo. Había determinación y un deseo de ganar en sus ojos. Un luchador, lo fue hasta el final. El colmillo blanco levantó su espada blanca brillante y cargó, Lord Cuarto hizo lo mismo con su espada larga ardiendo en llamas verde oscuro. Una atronadora explosión atravesó el mar cuando los dos guerreros chocaron enviando escombros, cuerpos y trozos de agua volando. Sakumo empujó con fuerza solo para ver que el chico rápidamente sacaba un cuchillo oculto de su muñeca y apuñalaba al colmillo blanco en el interior del pecho. Reprimió el repentino dolor y trató de tomar la cabeza del chico con un golpe rápido, pero Naruto fue más rápido y se agachó. Naruto vio a Sakumo crear distancia entre ellos nuevamente. No puedo vencerlo en una batalla abierta. Él es más fuerte. Entonces, golpeó su espada llameante en el mar haciendo que un vapor espeso se elevara en el área. Muy pronto, el área circundante se envolvió en vapor y solo sus sentidos pudieron funcionar. Naruto con su oído agudo y Sakumo con su nariz. Muchas veces se enfrentaron en la niebla intercambiando espadas y hiriéndose aún más entre ellos. Las heridas de Sakumo aumentaron porque su oponente era más rápido y daba muchos golpes cada vez que se presentaba una oportunidad, pero Naruto sufría heridas más profundas porque el anciano era más fuerte y mortal. Continuaron esta danza durante varios minutos, hiriéndose mutuamente, luego creando distancia, cazando de nuevo y peleando una vez más. Cuando el baile estaba a punto de comenzar de nuevo, Naruto tuvo que saltar hacia atrás cuando una manada de perros ninja saltó hacia él. Su espada ardiente bailó derribando a los perros sin piedad, pero eso le dio al enemigo el tiempo requerido y al segundo siguiente un rugido monstruoso rugió a través del mar. El vapor desapareció y Naruto vio a Sakumo de pie sobre un perro gigante de 3 cabezas de color marrón. La criatura era casi tan grande como un gigante y le estaba gruñendo. Naruto se tambaleó hacia atrás al ver al monstruo y supo allí mismo que Sakumo había llevado esta batalla a otra escala. Y el Uzukage no tenía una invocación, su único compañero de batalla ya había sido herido por Orochimaru. Atención. Escuchó a Conan repetir ese comando en su mente y decidió hacer lo mismo. Toda su vida nunca fue un ninja que triunfara con puro poder, sino que tenía otros talentos. Sakumo, que estaba sentado encima de su invocación, hizo que el perro de 3 cabezas cargara hacia su oponente. Naruto permaneció quieto, sus ojos cerrados, su mano izquierda extendida hacia adelante. Buscando profundamente, se permitió convertirse en uno con la bestia que atacaba. Sintió su enfado, su rabia, dejó que se inundara y se hiciera uno con su propio cuerpo. Pronto se miró a sí mismo de pie en el mar y se dio cuenta de que estaba viendo esto a través de los ojos del perro. La bestia se había detenido. Naruto podía sentir a la criatura sintiente luchando contra esta invasión de la mente, trató de vencerla con toda la rabia y el odio que pudo reunir. Pero cuanto más probaba esas emociones, más se hacía más fuerte la ira y el odio de Naruto. Recordando la traición de Konoha nuevamente. Recordando la sonrisa retorcida de Orochimaru.
recordando a Jiraiya volviéndose contra él. Recordando la visión de su madre obligada a convertirse en ese monstruo. Bestia contra el hombre. Y el hombre ganó. Sakumo fue arrojado por la espalda de su invocación y cayó al mar con la conmoción claramente grabada en su rostro. El horror del colmillo blanco no terminó ahí, ya que al segundo siguiente vio que su propia invocación se abalanzaba sobre él, agarrándolo con sus poderosas garras. Naruto sintió el sabor de la carne y la sangre, escuchó el grito horrorizado de Sakumo cuando el perro de 3 cabezas lo destrozó. Lo último que vio el colmillo blanco fue a su propio compañero de batalla traicionándolo de la peor manera. Con su amo y su invocador muertos por sus propias manos, el poder que mantenía al perro convocado en este reino se desvaneció. Y con él, la criatura avergonzada se desvaneció a su propio reino, no sin antes lanzar una última mirada de odio al hombre que la había hecho cometer una traición tan horrible. Naruto colapsó de rodillas y vomitó sangre y cualquier otro contenido que quedara en su estómago. El horror y la repulsión pasaron por todo su cuerpo haciéndolo temblar mientras aún podía sentir el sabor distante de la carne humana en su lengua. Lo que había hecho, nunca había rehuido matar, de hecho tuvo que aceptarlo debido a su entrenamiento como asesino. Había matado a hombres y mujeres de formas horribles, pero esto, luchando contra su vergüenza y horror, decidió seguir adelante. Ya estaba condenado al infierno, y tenía que hacer lo necesario para su supervivencia y también para su gente. No había forma de que pudiera derrotar a Sakumo con puro poder, no en un estado tan herido. Está hecho. Ahora tenía que recuperar a su madre, tenía que levantarse, pero estaba tan débil, el deseo de dormir sonaba tan atractivo. Y luego escuchó el grito de una mujer. Luchando contra el dolor, se tambaleó hacia la dirección de donde había escuchado la voz. Tenía que llegar allí, tenía que salvarla, el campo de batalla se había vuelto mortalmente silencioso, lleno de tantos cuerpos pertenecientes a diferentes bandos. Hizo una mueca cuando encontró a sus guardias Uzumaki muertos en el agua, pero Lorarima no estaba a la vista. Las fuerzas enemigas estaban muertas, agonizando o habían huido. Sin embargo, su propio ejército también estaba muerto. Los restos cortados de Idan flotando en una esquina con docenas de cuerpos de Kiri, pero su cabeza no estaba a la vista. Posiblemente ahogado. Finalmente, vio siluetas distantes de personas que abordaban el último barco en la zona. Un barco de Konoha. Detener. Corrió hacia la mujer pelirroja encadenada, tenía que salvarla. Prométeme. Te lo prometo, padre. Pero sus piernas finalmente cedieron y se derrumbó a 4 patas en el agua. Vagamente, vio a su aterrorizada madre suplicar mientras un hombre comenzaba a cojear hacia él. Naruto. Levantarte. Correr. Por favor. Por favor. Recordaba vagamente que se puso de rodillas al verla, madre, una sombra pasó entre ellos y al segundo siguiente su mundo estalló en un dolor insoportable. Mirando hacia abajo vio una espada enterrada en su pecho y miró hacia arriba para ver a Orochimaru sonriéndole. Adiós, Lord Cuarto. Arrancó la espada sin piedad del pecho de Naruto mientras Kushina gritaba pero Jiraiya la detuvo. Naruto trató de alcanzar su espada mientras veía a Orochimaru levantar su arma nuevamente para dar el golpe decisivo. Decapitación, un final apropiado para un bastardo. Naruto trató de buscar su espada para defenderse, pero había perdido su espada en su prisa por llegar a Kushina. Las lágrimas llegaron a sus ojos porque les había fallado a todos. Y podía sentir la muerte llamando a su puerta, perdóname. Bajó la cabeza completamente agotado y herido, y pudo sentir la risa de Orochimaru mientras bajaba su espada. Escuchó un arma perforando la carne seguida de un grito. Pero fue no la suya propia. Con sus últimas fuerzas miró hacia arriba para ver que era Orochimaru gritando de agonía cuando su espada cayó al mar. Su mano derecha fue cortada completamente por Lorarima que estaba detrás del ninja de Konoha. Orochimaru gruñó locamente y trató de atacar al señor Uzumaki, pero Arima se agachó, puso un sello en el cuerpo de su enemigo y lo pateó. Naruto cayó de bruces sobre el agua del mar y con su visión desvanecida vio cómo el mar cobraba vida y envolvía a Orochimaru en brillantes llamas verdes. Fire. A lo lejos, vio a Jiraiya corriendo para ayudar a su ahora ardiente amiga, Kushina, gritando por su hijo que se desvanecía, pero todo se estaba volviendo cada vez más oscuro. Entonces, así era como se sentía morir. Otra sombra se cernió sobre él de nuevo, pero era un hombre pelirrojo familiar. Gravemente herido a sí mismo pero vivo, y mirándolo con horror, dolor, pánico pero también determinación. Señor Cuarto. Gritó Arima, madre, tengo que salvar a... Arima lo miró con lástima y luego miró hacia atrás en dirección a la nave fugaz.
Se han ido, hijo. Cualquier fuerza que quedaba en el cuerpo moribundo de Naruto se desvaneció al escuchar esas palabras. Había vuelto a fallar y no le quedaba nada más que bofetada. Recuperó un poco los sentidos al sentir ese dolor en la mejilla y vio a Arima mirándolo con la misma mirada feroz de un Uzumaki obstinado. Usted no llega a morir de esta manera. No después de mostrar nuestro clan, nuestro pueblo, mi familia, y yo un sueño. Ya he perdido un Kage, no voy a perder otro. Prometió señor Arima, ganándose una sonrisa triste del niño herido. Yo, fallé, todos. Arima hizo una mueca al escuchar la desesperación en la voz del chico. Una mirada a sus horribles heridas hizo que el señor se estremeciera, ningún hombre debería estar vivo en tal estado. Sin embargo, este niño terco se negó a morir, entonces levántate y fracasa una y otra vez hasta que lo consigas. Ese es nuestro camino, Uzumaki, no te rindas, regañó Arima, incluso mientras levantaba al niño en sus brazos y comenzaba a llevarlo hacia la orilla donde estaba Castle Storm. Naruto sonrió levemente ante ese comentario y vio una sombra rubia esperando en la playa. ¿Me recuerdas a ella? ¿A qué no?, susurró. Arima no dejó de correr hacia la orilla, pero su respiración se detuvo por un segundo ante la mención de su hijo. Señor Cuarto, debes vivir. No solo por nuestro clan y nuestra justicia, sino también porque necesito tu ayuda para traer a mi hija perdida a casa. Necesito que sepa que todavía le queda su familia de sangre en este mundo, pidió Arima. Después de ver lo que sucedió aquí, tuvo que llevarla a casa. No podía permitirse que Akeno se quedara en este mundo peligroso. Pero hubo un repentino silencio en el aire que hizo que el corazón de Arima se detuviera. Señor Cuarto. Capítulo 42. Ondulaciones. Una semana más tarde, el cuarto Hokage. Shimura Danzo siempre había sabido que este prestigioso y noble título algún día sería suyo. Que un día se levantaría y haría que su gran nación se elevara a la cima de este mundo. Había esperado décadas a que llegara este día y derramar ríos de sangre por eso. Tantos amigos, camaradas, subordinados, enemigos tuvieron que morir para que Danzo llegara aquí. Su mejor y más antiguo amigo Hiruzen es el último. En cierto modo, respetaba al hombre incluso si lo mataba. Hiruzen era un buen hombre, un hombre honorable bajo el cual Konoha había prosperado. Pero nunca se convertiría en el poder que estaba destinado a ser porque Hiruzen era demasiado pacífico. Si tan solo Tobirama hubiera elegido a Danzo, sin embargo, eso fue todo en el pasado porque ahora era Hokage. No por elección del pueblo, sino porque había tomado el poder. Su historia de un asesino matando a Lord III había sido aceptada por muchos en este tiempo de guerra, aquellos que eran escépticos u opuestos a los ancianos y el fuego de Amillo eligiendo a regañadientes a Damillo habían sido enviados a pelear la batalla contra un enemigo acérrimo. El Lobo Blanco. Un nombre interesante para alguien tan joven. Pero el niño había cometido el error más crucial, castigado solo con la muerte en este mundo de poder y ambición. Honor. Danzo detestaba esta estúpida idea más de lo que odiaba a la gente estúpida. Un sentimiento tan vago que hacía que la gente creyera que eran superiores a los demás, que al ser honorables estaban haciendo un gran servicio al mundo mientras que en realidad solo se disparaban en el pie. Durante toda su vida, Danzo había visto morir a hombres así desde muy temprano en sus vidas. El honor es la primera víctima de la guerra. El propio padre de Danzo, su tío y sus hermanos, Hashirama Senju, Tobirama Senju e Hiruzen Sarutobi. Todos habían sido asesinados cuando intentaron hacer algo honorable. El Lobo Blanco era el mismo y lo había pagado con su vida. Al darse la vuelta se enfrentó a otro tonto, pero también era cierto que necesitaba el poder de este hombre en las próximas batallas. Informe, ordenó Danzo con frialdad. Podía ver que Jiraiya todavía no podía aceptar a Danzo como Hokage, pero era leal y sabía que servía a la aldea y no a un hombre. Se puso en fila. Nuestra coalición atacó según lo planeado, pero el Lobo Blanco tenía su propio ejército escondido en la isla. Era más pequeño pero estaba allí para emboscar a nuestra delegación si hubiera llegado, dijo Jiraiya con amargura. Quizás el chico Uzumaki no era tan tonto, pensó Danzo un poco sorprendido. Seguir luchó con valentía y su ejército lo siguió. A pesar de ser superado en número, mató a 4 de los 7 espadachines ninja de Kiri, mató a docenas de nuestro ejército y también mató a Sakumo, respondió Jiraiya. La última parte decía con gran remordimiento. La paciencia de Danzo fue lo único que le impidió arremeter contra este hombre por tal fracaso. Les había dado a estos jóvenes tontos un ejército más grande, una flota completa y, sin embargo, fracasaron de manera tan desastrosa.
Jiraiya debe haber sentido la creciente ira de Danzo mientras explicaba rápidamente el resto. Tsunade se volvió contra nosotros creyendo que deberíamos luchar por la paz con los Uzumaki y no por la guerra. Ella pagará por eso, escupió Danzo con amargura, mientras que no mataría a un Senju completamente fértil cuando apenas quedaban en Konoha. Haría de la vida de Tsunade un infierno, la haría dar a luz bebés Senju saludables y luego la ejecutaría por traición a la nación. Jiraiya quería discutir e incluso trató de hacerlo, pero Danzo le dio una mirada fría como una piedra. ¿La mataste?, preguntó Danzo con frialdad. No pude. Entonces eres más tonto de lo que pensaba. Pero si quieres que le perdone la vida, sírveme lealmente y ayúdame a aplastar a todos nuestros enemigos, exigió Danzo. El respaldo del estudiante favorito de Hiruzen haría bien en ganarle a Danzo la aceptación de otros que aún se mostraban reacios. Podía ver que Jiraiya preferiría ahogarse antes que aceptar a Danzo como Hokage, pero amaba a ese rubio y tonto Senju. Amor. Otra tonta reacción química que hizo que hombres y mujeres hicieran cosas estúpidas. Todo lo que debería importarle a cada persona era el deber hacia la nación por encima de todo. Pero no muchos compartían esta creencia, por lo que le correspondía de Danzo hacerles ver eso. Tuvo que controlar su ira aún más cuando Jiraiya le contó cómo su ejército sufrió bajas desastrosas, y el resto huyó como cobardes. Cómo Orochimaru había logrado matar al lobo blanco pero había resultado gravemente herido y estaba colgando entre la vida y la muerte en este momento. Lo único bueno fue el hecho de que Kushina fue devuelta al pueblo como prisionera. El lobo blanco muerto, su gente y su aldea quedaron sin líder. Un problema y un enemigo menos del que preocuparse Danzo. Reúna a algunos de los oficiales que permitieron que nuestras fuerzas corrieran como cobardes. Córtales la cabeza y colócalas en las puertas, ordenó Danzo. Pero le dio al joven una mirada fría como la piedra que lo hizo estremecerse. A pesar de todo su poder y caballerosidad, Jiraiya era un joven y esos podían moldearse. Que se sepa que ningún ninja de Konoha puede retirarse o correr hasta que se le ordene. Jiraiya se fue a regañadientes cuando Danzo convocó a otro de sus agentes raíz de las sombras. Sacó un pergamino escrito de su cajón y se lo pasó al hombre. El lobo blanco está muerto, sus ejércitos actualmente en guerra en Kumo sin darse cuenta de su desaparición. Toma una compañía de nuestros agentes y pon a esos desdichados pelirrojos de Uzu en sus tumbas de una vez por todas. Tráeme algunos infantes si puedes, mata a los, descansa, ordenó Danzo. Sí, Hokage-sama, respondió el embudo obedientemente, antes de desaparecer para cumplir sus órdenes. Danzo sonrió al escuchar que se le dirigía ese término. Puede que sus planes no hubieran funcionado exactamente como él quería, pero sus enemigos estaban cayendo. El lobo blanco fue quien inició esta guerra, quizás pudo haber caído, pero sus camaradas de confianza eran una amenaza que Danzo tenía que silenciar. Volvió a sacar el pergamino que había llegado esta mañana de una parte muy interesada que compartía hasta cierto punto las creencias de poder de Danzo. Sus agentes raíz quemarían a Uzu hasta los cimientos, pero había otro objetivo que había sido crucial para el éxito del lobo blanco hasta ahora. Y pronto también se uniría al chico en la tumba. El mundo ahora realmente temerá a Konoha porque un león se había hecho cargo y quería ríos de sangre. Aken no corrió por los caminos embarrados y rotos de Amegakure en su caballo. Las lluvias eran más feroces que nunca, como si los mismos cielos estuvieran llorando. Y ella también. La noticia que les había llegado era la más terrible de toda su vida. Le había roto el corazón en millones de pedazos, le había hecho querer hacer algo suicida porque todos sus sueños fueron destruidos. El lobo blanco estaba muerto. Había habido rumores tan peligrosos flotando por todas partes durante la última semana, pero ella se negó a creerlos. Sin embargo, cuando la noticia de que Kushina Uzumaki era arrastrada encadenada a Konoha la alcanzó, sabía que era verdad. Naruto estaba muerto. Sabía que su amigo de la infancia, el chico que amaba, sabía que él nunca dejaría que se llevaran a Kushina a menos que estuviera muerto. Ella lo había perdido. Y ahora estaba a punto de perder a otro cercano a su corazón. Nagato, detente. Gritó desesperada, al chico pelirrojo salvaje que corría adelante en su caballo. Ella luchó contra las lágrimas que caían y galopó su caballo más rápido hacia su enfurecido mejor amigo mientras él cargaba locamente hacia la dirección de la frontera de Konoha. Nagato se había tomado la noticia de su amigo, que era más un hermano para él incluso mal que Akeno. No había pronunciado una palabra, pero si la mirada asesina en sus ojos era un indicio de que estaba a punto de hacer algo imprudente. Y estaba en camino a su propia muerte en toda esa rabia. Y ella tenía que detenerlo. No podía perder a su único otro amigo por su locura.
Los dioses debieron haber escuchado finalmente sus oraciones desesperadas cuando el caballo de Nagato tropezó y se atascó en un bache, haciendo que su jinete se estrellara contra el suelo. Detuvo su propio caballo y se bajó, pero Nagato ya se estaba recuperando, decidido a cargar a pie. Akeno saltó sobre él y lo sostuvo ferozmente en su agarre mientras él trataba desesperadamente de liberarse. Él usó su fuerza, trató de darle un cabezazo, incluso trató de golpearla brutalmente, pero ella evadió sus ataques de ira y lo abrazó. Le pateaba y le gritaba obscenidades. La amable y gentil Nagato, que siempre había cuidado a sus amigos, ahora prometía asesinarla si no la soltaba. Pero ella lo abrazó. Sus ataques se volvieron cada vez más débiles hasta que no fueron más que los golpes de un niño herido. Él se hundió en su pecho y lanzó un grito agonizante que desgarró su corazón mientras trataba de consolarlo. Sollozaba y sollozaba como un hombre que lo había perdido todo. Y para Akeno sabía cuánto amaba y respetaba Nagato a Naruto, cuánto creía en Naruto y en su sueño. Naruto era el sueño de Nagato. Y ahora se había ido. Bastardos, animales, masacraron a él, matar a todos, quemarlos vivos, hacer que sientan dolor. Susurraba tantos pensamientos peligrosos e inhumanos, pero ella sabía que tenía un dolor insoportable. La propia Akeno se sintió rota, pero sabía que tenía que ser fuerte. Ciertamente tenía que proteger a Nagato después de que el mensajero de Akatsuki les había entregado las últimas órdenes de Naruto. Finalmente logró que se calmara y él la miró con una mirada que no prometía nada más que dolor para quienes se llevaron a su amigo. Haciéndolo caminar hacia un árbol, finalmente sacó el pergamino y él jadeó en estado de shock y dolor porque era de Uzu. Con el sello de Naruto. Temblando, Akeno lo miró y con una mirada angustiada comprendió. Se arrodilló mientras Akeno sacaba su espada y la colocaba sobre su hombro. Nagato Uzumaki, por orden del señor cuarto. Naruto Uzumaki, por la presente te nombro señor quinto. Protector de Utsushiogakure. Ella leyó el epíteto y el mensaje final que Naruto le había dejado a su amigo y futuro sucesor. Una broma final que hizo que las lágrimas volvieran a los ojos de Akeno. Protege a nuestra gente, lobo joven. Nagato estaba desconsolado, pero no más lágrimas cayeron de sus ojos. La mirada angustiada del chico pronto se transformó en una mirada decidida mientras apretó los puños. Había algo salvaje en su apariencia, exactamente como el nombre del lobo joven que le dieron. No había piedad ni vacilación en esos ojos. Pero solo un deseo, sangre. Salamander Alzo observó con una mirada tensa cómo miles de guerreros armados se arrodillaban ante un niño y le entregaban sus vidas. Un chico que nunca había soñado con el poder pero que ahora ascendía a él. Lord Quinto. El joven lobo. Nagato Uzumaki estaba de pie en medio del ejército reunido viendo a los hombres llamarlo nombres con los que nunca había soñado en toda su vida. Sin embargo, estaba a la altura del desafío, un fuego en esos ojos jóvenes mientras reunía a los soldados de la coalición fracturada. Habiendo presentado su renuncia hace unas horas, el nuevo Uzukage le había asegurado a Anzo que su alianza permanecería intacta. Sin embargo, el niño marchaba hacia el sur directamente hacia Konoha con el ejército de 2000 Akatsuki detrás de él. Si los rumores creyeran que el nuevo Uzukage tendría más de esos soldados uniéndose a su causa. Anzo había aceptado a regañadientes la renuncia de Nagato como un ninja ame. Con Naruto muerto y habiendo nombrado heredero a Nagato, había dejado a Anzo pocas opciones si quería preservar esta alianza entre sus dos pueblos. Todo se está derrumbando, susurró Galatea con tristeza. Naruto Uzumaki era el imán que mantenía unida a esta coalición. Con él muerto, dudo que recibamos mucha ayuda de nuestros aliados a pesar de las garantías de Nagato. El chico tal vez el nuevo Uzukage, pero es tan impulsivo y sanguinario como su clan. No importa. Del tamaño de su ejército, si comete un error será asesinado como el lobo blanco, señaló Mifune con amargura. No creo que Lord Fourth esté muerto. Los dos asesores se volvieron hacia su líder bastante sorprendidos al escucharlo decir eso a pesar de toda la evidencia que apuntaba a lo contrario. Anzo, la protesta de Mifune fue silenciada por la mirada feroz que llegó a los ojos de su líder. Un recordatorio del poder de este hombre. Hasta que vea su cadáver con mis propios ojos, no lo creeré. Esto es una guerra mundial y la desinformación está volando de izquierda a derecha. Envía un mensajero a Castle Storm para averiguar la verdad, ordenó Anzo. De inmediato, Anzo-sama, respondió Galatea obedientemente, un fuego ardiendo en sus propios ojos por cómo los enemigos habían masacrado a los miembros de su clan. Otra vez. Cuando se fue, Mifune se quedó mirando mientras Nagato reunía a las tropas con Akeno a su lado.
El último legado restante de Lord Four, son niños jugando a la guerra, Anzo dijo Mifune preocupado. Sorprendentemente, Anzo estuvo de acuerdo con un asentimiento. Eso es. La retribución de Nagato será rápida y despiadada y, a diferencia de su predecesor, parece haber abandonado el honor. Pero el joven lobo, un nombre apropiado para un niño de 14 años, es un niño. Danzo Shimura tal vez un monstruo, pero es un comandante de guerra experimentado. Es por eso que Mifune debe ir con ellos. El líder samurái se volvió hacia su viejo amigo y camarada en estado de shock. Iwa se estaba preparando para una guerra contra Ame, y Anzo le estaba pidiendo que abandonara la nación que construyeron. Anzo debió haber visto la mirada traicionada de Mifune cuando volvió a mirar a Nagato. Nos guste o no, necesitamos la fuerza de Akatsuki. Un ejército que ahora ha jurado lealtad a Nagato. Nuestro mayor error fue dejar a Naruto solo sin partidarios incondicionales y asesores para guiarlo y casi lo ha destruido todo. No debes dejar que el joven Wolf sea asesinado, ayúdalo a obtener un poco de sangre para satisfacer su sed de venganza, pero tráelo de regreso a tiempo cuando Iwa ataque. ¿Lo entiendes, Mifune? Preguntó Anzo seriamente. Mifune miró fijamente a Nagato durante un largo momento. Tenía el mismo cabello rojo brillante, piel clara y temperamento ardiente por el que su clan era famoso. Los Uzumaki eran uno de los pocos clanes nobles del mundo a pesar de sus recientes acciones oscuras que les valieron la ira de 3 grandes pueblos ocultos. El líder samurái en realidad había comenzado a gustarle Naruto Uzumaki después de convertirse en Lord Cuarto porque el joven había comenzado a convertirse en un shinobi honorable que quería la paz. Una gema rara en un mundo tan retorcido, y lo habían masacrado demasiado pronto. A pesar de lo terco que era admitir, se había encariñado con estos Uzumaki. Eran un grupo interesante que valoraba mucho a la familia por encima de todo, y mientras observaba a los niños Uzumaki restantes dentro de Ame acudir en masa a Nagato, se entristeció de verdad. Estos niños, sin importar cuán jóvenes se habían enfurecido al escuchar la noticia del asesinato de Naruto, no habían olvidado al chico distante pero afectuoso que había arriesgado su vida y sacrificado tanto para salvar sus vidas y llevarlas a Ame. Descubrir que lo habían matado había roto la poca inocencia que quedaba en ellos. Y ahora todos y cada uno de ellos, desde la niña más joven que apenas tenía 7 años hasta el niño mayor de 12, estaban arrodillados alrededor de Nagato prometiéndole sus vidas para vengar a su líder caído. Una manada de lobos, de hecho. Estaban heridos y enojados, jóvenes e imprudentes, pero Mifune realmente podía ver cuánto se preocupaban por el chico que los había salvado. El propio Nagato no era mucho mayor, un niño de 14 años que había visto su parte de carnicería y traición, incluso había participado en misiones peligrosas, pero podría soportar la carga que le quedaba solo sobre sus jóvenes hombros. ¿Podría llenar la larga sombra que el lobo blanco había dejado atrás? Protégelos. Todavía podía escuchar las últimas palabras de Naruto para ellos, dado que se las dijeron a Anzo, pero Mifune las había escuchado de todos modos. Los protegeré, prometió Mifune, sino por el honorable Lord Cuarto que había perdido la vida haciendo lo correcto. Anzo habría dado su bendición, pero sus palabras se interrumpieron cuando un mensajero irrumpió en las cámaras sin permiso y corrió hacia su líder. La mirada de pánico en el rostro del joven no presagia nada bueno. Anzo tomó el pergamino ofrecido y leyó el mensaje. Si es posible, Mifune vio por primera vez que su líder estaba un poco nervioso. Le pasó el pergamino a Mifune y mientras leía el mensaje escrito apresuradamente su corazón se detuvo. Ellos están viniendo. Todo el ejército de Konoha y el de Firedam-yo están marchando hacia nosotros. Estarán aquí dentro de una semana. El horror golpeó a Mifune mirando fijamente a su líder comprendiendo sombríamente el apocalipsis que marchaba hacia su nación. Konoha tenía miles de shinobis veteranos y lo combinó con el de las tropas del Firedam-yo, una invasión terminó Anzo. Mifune estaba a punto de hablar, pero vio que un cuervo entraba en la habitación y se posaba sobre la mano que le ofrecía Anzo. Un cuervo que le habían dado a Kyusuke para comunicarse. Anzo no perdió tiempo en sacar el pergamino adjunto de la pata del pájaro y lo abrió. Esta vez palideció. Iwa ha lanzado su invasión. Sus ejércitos ya han comenzado a atacar Takigakure y Kusagakure. Esas pequeñas aldeas caerán en días. Ame es la siguiente, leyó Anzo con gravedad. Mifune dio un paso atrás incapaz de contener su sorpresa. 2 grandes naciones atacando pueblos más pequeños con todo su poder al mismo tiempo. Anzo, el líder de Amegakure, miró a su pequeña pero en desarrollo aldea y sintió miedo por primera vez en décadas mientras hablaba. Se han unido, Konoha e Iwa.
Por absurdo que parezca, esos dos han encontrado un objetivo común en forma de ambición, codicia y un enemigo común. Si Taki, Kusa y Ame caen, esos dos aumentan sustancialmente su poder y son en posición de atacar juntos al débil Suna. Podrían odiarse entre sí e incluso volver a la guerra en el futuro, pero por ahora están buscando nuestra sangre, explicó Anzo preocupado. Si tan solo Naruto Uzumaki estuviera aquí, murmuró el hasta ahora silencioso mensajero, ganándose una fuerte mirada de su líder que lo hizo temblar. No lo es. Y superados en número o no, defenderemos a Ame hasta los últimos hombres. Mifune, lleva a Nagato y las fuerzas de Akatsuki a luchar contra las fuerzas de Konoha. Tomaré el mando de los ninjas y samuráis de nuestra aldea y me dirigiré al norte para enfrentar a Iwa, ordenó Anzo. ¿Será suficiente, viejo amigo?, preguntó Mifune en silencio. No, Anzo nunca había rehuido la verdad y no estaba dispuesto a empezar ahora. Nunca podría haber imaginado consecuencias tan desastrosas después de su nación, habían subestimado a Danzo Shimura. El viejo león había esperado esta oportunidad toda su vida. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, correr cualquier riesgo para lograr sus ambiciones. Sungakure no se atrevería a atacar Konoha mientras asolaba a Ame, en cambio, los guerreros de arena y su líder usarían este tiempo para prepararse para el inevitable asalto de dos grandes naciones que podrían enfrentar en el futuro. Amegakure estaba completamente solo. Su único aliado leal muerto o, en el mejor de los casos, herido y desaparecido. Sin embargo, tenían un deber que cumplir. Prepara a los hombres. Marchamos para la guerra. Conan tropezó, el pergamino cayendo de sus manos junto con sus lágrimas mientras terminaba de leer las desgarradoras noticias de Uzu. No podía estar muerto. Sin embargo, el mensaje decía que era cierto, Lord Fourt había caído en la batalla contra las fuerzas de Konoha. El joven líder es traicionado y asesinado. Recordó al molesto pero misterioso chico pelirrojo. Había pasado de odiarlo a respetarlo, pasó de ser desinteresado a preocuparse profundamente por su bienestar. Recordó sus sueños para sus naciones y el mundo, la forma en que sonrió cuando mencionó esos sueños. La forma en que se preocupaba por los que amaba. La forma en que había creído en ella y en todos sus amigos. Daigutsu miró aturdido mientras la mirada de Conan se volvía asesina. Ya había cumplido su propia misión de saquear y quemar Kobe hasta los cimientos. Desde allí había marchado más destruyendo otra ciudad portuaria objetivo con la ayuda de los espías de Akatsuki que lo ayudaron a infiltrarse en el interior en medio de la noche. El Lightning Damijo había ordenado a las desorganizadas fuerzas de Kumo que tomaran represalias y defendieran sus tierras, y el shinobi de Kumo había obedecido la orden y había marchado para encontrarse con Daigutsu en Kobe. Pero ya se había ido cuando el ejército llegó a Kobe para encontrar una ciudad incendiada, nuevamente llegaron tarde para salvar la siguiente ciudad portuaria importante que Daigutsu destruyó sin piedad y luego huyó para unirse a Conan, que todavía estaba tratando de destruir la ciudad portuaria de Sasebo. El comandante Dodai de Kumo había hecho bien en defender la ciudad más rica de Kumo además de la capital. Durante la última semana, Conan había intentado desde ataques directos hasta misiones de infiltración, pero siempre había fracasado. Peor aún, habían recibido noticias alarmantes de todo el ejército de Kumo a solo unas horas de Sasebo. Si venían aquí, no había forma de que Conan pudiera completar su misión. Incluso grave fue la noticia de la muerte de Naruto y los dioses sabían dónde estaba Yahiko con el ejército bajo su mando. Caos absoluto y caos combinados con tragedia. Y siempre dejó desastres de escalas aún mayores. Daigutsu se estremeció al ver el brillo helado en los despiadados ojos de Conan. Tengo que volver a Castle Storm. Ver por mí misma, dijo con su voz temblorosa, pero la misión, protestó Daigutsu, ganándose una fuerte mirada de su amigo. Destruiré Sasebo esta noche y luego regresaré. Tomarás el mando de nuestras fuerzas restantes y destruirás la próxima ciudad portuaria antes de avanzar hacia la capital del Rayo Damijo, ordenó Conan sin inmutarse, como si no hubieran perdido a su líder. Pero Narutos, estamos en guerra, Daigutsu. No hay vuelta atrás ahora. Mika. El líder de las fuerzas de Akatsuki entró en la habitación rápidamente después de haber esperado afuera durante bastante tiempo. Por una vez, el hombre arrogante estaba sombrío, su sonrisa omnisciente no se veía por ninguna parte. Si lo fuera, perdería la cabeza si la mirada asesina en los ojos de Conan fuera una indicación. ¿Sabes qué hacer? Atacamos de noche y terminamos con esto de una vez por todas, ordenó Conan sin piedad, sorprendiendo incluso a la Akatsuki que parpadeó. ¿Estás seguro, comandante?, preguntó Mika una última vez. Conan asintió sin dudarlo, ganándose un asentimiento del hombre mientras se dirigía a cumplir sus órdenes.
Daibutsu se volvió hacia ella incapaz de controlar su propio disgusto y horror sabiendo lo que estaba a punto de hacer. «Conan, no», gritó. Lágrimas débiles estaban presentes en sus ojos junto con esa furia justa mientras miraba directamente a los ojos de Daibutsu. «Ya he perdido a más de 700 soldados tratando de tomar esta ciudad. No tengo el tiempo ni la paciencia para esperar a que el ejército de Kumo venga y nos mate a todos. Naruto aún podría estar vivo, varado en esa maldita isla. Muerto o vivo, lo traeré de vuelta a casa», prometió sin piedad. «Pero, sé lo que estoy haciendo, Daibutsu. Sé lo que me costará, pero no puedo dar marcha atrás por nuestro bien». Naruto trató de hacer lo correcto y honorable. «¿Mira de dónde lo llevó eso?», preguntó Conan con tristeza. Daibutsu no tuvo respuesta a su legítima declaración. Estaba sorprendido de que Naruto incluso accediera a escuchar a Konoha a pesar de su odio, pero de nuevo debió haberlo hecho por el bien de su padre y su madre fallecidos, por el futuro de su gente y de Ame hasta cierto punto también. Y murió por ello. No importa lo que creyera Conan, había demasiados rumores y evidencias que podían decir lo contrario. El mensaje que había venido de Uzu solo fortaleció la afirmación. El lobo blanco estaba muerto. Y ahora todos, sus amigos y aliados se quedaron sin líder y solos en medio de una guerra mundial. Naruto era su única esperanza de supervivencia y cometió un error. Un gran error de confiar en aquellos con corazones negros y poderosas ambiciones. Le recordó a Daibutsu el amargo hecho de que, a pesar de sus éxitos en el campo de batalla, Naruto había sido un líder joven. Y había sido burlado por los mayores que habían jugado este juego de poder durante décadas. Daibutsu miró a Conan y la vio sufrir en silencio. De forma lenta pero segura, había llegado a preocuparse por Naruto Uzumaki más que por los restantes miembros Ame del escuadrón Domino. Ella había visto algo dentro de ese chico, se había hecho amiga de él. Daibutsu no estaba seguro, pero tenía la sensación de que Conan había comenzado a preocuparse por Naruto de una manera más de la que podría haberlo hecho un amigo. Ella misma nunca se había dado cuenta de ese hecho hasta ahora si la mirada desconsolada en sus ojos era una prueba. Ella lo necesitaba a alguien que se mantuviera fuerte y la apoyara mientras tomaba una decisión difícil para salvarlos a todos. Entonces Daibutsu dio un paso adelante y la envolvió en un abrazo de oso. Conan se derrumbó en sus fuertes brazos, hundió la cabeza en su pecho y lloró. «Estoy contigo, Conan». Hasta el final susurró, permitiendo que una pequeña lágrima cayera de sus propios ojos. Daibutsu dio la orden que hizo que los equipos de catapulta iniciaran la lluvia de barriles que pronto comenzó a llover por todo el pueblo de Sasebo. Los defensores tomaron represalias de la misma manera, con un gran grupo cargando a través de las puertas hacia los barcos de Akatsuki. Mika lideró un fuerte contingente de 500 soldados Akatsuki para contrarrestar la fuerza enemiga. Muchos de los barriles voladores fueron destruidos en el aire, pero cientos más salpicaron toda la ciudad. En medio de los gritos de cientos de hombres y mujeres, Daibutsu vio una figura solitaria que volaba sola en el cielo. Su rostro impasible, su cabello azul flotando en el aire mientras sus grandes alas blancas de papel le permitían una vista clara de la vasta ciudad debajo de ella. Daibutsu continuó la lluvia de barriles salpicando toda la ciudad con líquido verde mientras momentos después otra lluvia caía del cielo. Una lluvia de etiquetas de papel lanzadas por Conan que empezaron a caer por toda la ciudad. Los defensores de Kumo intentaron desesperadamente destruir sus ataques, pero no pudieron contrarrestar los miles que Conan continuó liberando de sus brazos. Ángel de la muerte. En medio del caos y la carnicería, Daibutsu sintió que sucedía. La lluvia de etiquetas de papel estalló en llamas y se reveló como etiquetas explosivas que sacudieron toda la ciudad de Sasebo. Daibutsu miró a su amiga voladora y la escuchó rugir, sentir dolor. Sasebo explotó en llamas verdes de Eifire. Capítulo 43 Hermanos. Se quedó mirando a Ame mientras las lluvias caían cada vez más de los cielos oscuros. Sintió una frialdad que se filtró hasta sus huesos y la atmósfera sombría no ayudó a su espíritu. Había dejado de sonreír, había dejado de esperar un futuro porque no llegaría. No para él. Siempre fue mi color. Apretó los puños al recordar esas palabras del chico que había sido su hermano en todo menos sangre. Recordó su sonrisa y ese abrazo que habían compartido antes de separarse. Si tan solo hubiera sabido que sería la última vez que vería a su hermano, el dolor que sentía era insoportable, el fracaso por no estar allí para él, el fracaso por no poder protegerlo perseguía a Nagato todas las noches. Pertenecía a mi hermano. Estas tierras no eran su lugar, debería haber estado al lado de Naruto protegiendo la aldea que era su hogar.
Y ahora Naruto estaba muerto, asesinado por esos monstruos. Konoha ardería, sentirían el mismo dolor que él sentía ahora. Sin embargo, su amor por Naruto no lo dejó ciego ante los errores cometidos por su amigo. Tenía que evitarlos o unirse a su amigo en la tumba, y si Nagato tenía algo que decir, pasaría un tiempo antes de que se uniera a Naruto en la muerte. Ciertamente no antes de obtener justicia para Naruto. Se dio la vuelta y observó al pequeño consejo en la sala de conferencias. Anzo, Mifune, Galatea, Akeno y otros comandantes notables estaban presentes mirando el mapa colocado en el centro. Nagato se adelantó para asumir la responsabilidad que Naruto le había dejado. Puede que no sea un comandante tan bueno como lo había sido Naruto, pero haría todo lo posible. No podemos ganar esta guerra por nuestra cuenta contra dos grandes pueblos como Konoha y Iwa, confesó, ganándose amargos asentimientos de los guerreros en la sala. ¿Qué propones, Lord Quinto?, preguntó Anzo con calma, y Nagato tuvo que hacer todo lo posible para no estremecerse ante su nuevo título. Ese honor le pertenecía a Naruto, no a él. Pero Naruto estaba muerto y Nagato tuvo que aceptar su nueva responsabilidad, le gustara o no. Continuaré con los planes de Naruto para esta guerra. Vio que casi todos lo miraban con atención. Muchas de estas personas estaban amargadas con Naruto por morir tan tontamente, pero aún reconocían que el amigo de Nagato había sido bastante capaz de librar guerras. Sino por ser una criatura política. Naruto era un guerrero, no un diplomático. Su señoría lo llevó a su caída, un error que Nagato no cometería, si pudiera evitarlo, ya que su enemigo no merecía tal misericordia. Akeno lo estaba mirando con una sonrisa en su rostro y orgullo en sus ojos. Todavía lloraba a su amigo perdido en privado, pero estaba lista para cumplir con su deber. Akeno sabía que Nagato nunca podría ser lo que Naruto era para ella, nunca llenaría realmente la sombra que había dejado atrás, pero ella estaba allí para apoyarlo y estar a su lado. Y era todo lo que importaba porque solo la tenía a ella. El resto de sus amigos están demasiado lejos para ayudarlo en este momento difícil. El Zetsu le había contado todo sobre los planes de Naruto para la guerra y cuál era realmente su revolución. A Nagato le había sorprendido que estos soldados supieran información tan crítica, pero Zetsu aclaró que fue Naruto quien les había dicho esta información para que se la transmitieran a Nagato en caso de... Nagato apretó el puño de nuevo porque ahora sabía que su amigo tenía un presentimiento sobre su posible muerte. Y nunca les dijo. Mantuvo alejados a sus amigos y lo mataron. Cuando conoció a su amigo en la otra vida, lo iba a golpear en la cabeza por sus acciones nobles pero tontas. La gente lo miraba en busca de una explicación, por lo que les contó sobre las negociaciones secretas de Naruto con el Kazekage que comenzaron cuando rescató a Pakura y a los prisioneros Suna. El líder de Sand había expresado su deseo de hablar sobre la guerra y el futuro. Naruto también había logrado en secreto con la ayuda de Zetsu y los restantes Akatsuki enviar mensajes a los líderes de otras pequeñas aldeas implorando que se unieran para formar una alianza contra las grandes aldeas que los amenazaban. Al principio, todas las aldeas se habían negado, pero ahora que Taki y Kusa estaban siendo atacados, estaban acudiendo en masa para formar una coalición unida como ovejas asustadas. Incluso los poderosos bancos que controlaban el poder monetario en su mundo habían mostrado interés en apoyar a esta coalición siempre que todas estas naciones abrieran sus fronteras permitiendo el libre comercio de bienes y servicios, así como desarrollar mejor infraestructura en forma de represas, depósitos, tecnología. Individualmente, estas pequeñas aldeas no ofrecerían muchos beneficios, pero unidos podrían realmente remodelar su mundo fracturado. Y todas estas acciones significarían más y más negocios para los bancos, sin olvidar la estabilidad en todo el mundo a medida que las economías se unirían. Cuando se formarán tales conexiones, no sería tan fácil para una nación hacer la guerra contra otra sin enfrentar las repercusiones del resto. Los conflictos siempre ocurrían, pero los bancos estaban dispuestos a intervenir y mantener la paz. Para cuando Nagato terminó su explicación, había un completo silencio en la habitación y pura conmoción. Lord Four realmente quería traer estabilidad a nuestro mundo, se lamentó Mifune. Naruto luchó por un futuro mejor para nuestros hijos y sus hijos después de eso. Sabía que la mayoría de los 5 grandes se opondrían a tal coalición porque eso terminaría con su monopolio. Trató de hacer que Konoha entrara en razón para evitar mucho derramamiento de sangre y pérdida su vida en esta noble causa, comenzó Anzo. Cada persona en la habitación miró al líder de Amegakure porque su decisión cambiaría todo. Quiero ese mismo futuro para Ame y el resto de este mundo.
Creí en Naruto Uzumaki, el lobo blanco, confesó Anzo, ganándose el asentimiento de sus comandantes que compartían el mismo sentimiento. Nagato vio a Anzo quitarse la espada y señalar al líder de Uzumaki. Nagato Uzumaki comparte la misma voluntad. Él es el joven lobo y Amegakure estará a su lado. Mifune se unió a su líder desenvainando su propia espada y levantándola en el aire. Lord Quinto. Akeno tenía lágrimas en los ojos mientras toda la sala de comandantes desataba sus espadas y las elevaba en el aire prometiendo su apoyo a Nagato y su causa. No dejaremos que tu sueño muera, Naruto. Nagato se mantuvo firme, su rostro no traicionó nada más que determinación mientras aceptaba las lealtades con gentileza. Cuando cesaron los víctores, los miró a todos a los ojos. Por la presente anuncio la formación de la Gran Unión. Los pueblos restantes han acordado celebrar una cumbre para discutir los términos. Me reuniré personalmente con el Kazekage y los líderes restantes para hacer realidad este sueño. Tienes mi palabra. Su inquebrantable confianza y determinación era exactamente lo que estas personas necesitaban ver después de enterarse de la caída de Naruto. La esperanza comenzó a regresar a sus ojos junto con el deseo de luchar por un futuro que ahora no parecía tan imposible. Y tenían que agradecerle a Naruto porque fue él quien sentó las bases de este sueño. Y Nagato Uzumaki, Lord Quinto, comandante de las fuerzas de Akatsuki, iba a llevar ese sueño desde este momento hasta el último. Konoha caminó por las oscuras mazmorras de la prisión mejor custodiada de Konoha. Nunca en su vida había esperado visitar un lugar tan espantoso donde se encontraban los peores criminales, traidores y enemigos capturados. Tuvo que controlar su miedo al escuchar horribles gritos de muchas de las celdas inferiores. Tortura. Obito Uchiha nunca había creído en actos tan inhumanos, pero no estaba al mando y tenía que confiar en sus líderes para tomar las decisiones correctas. Su hermano estaba muerto. Hace unos días, podría haberle traído alegría porque ese niño había enviado a su padre común a la muerte. Pero en cambio Obito se sintió vacío y miserable. No importa lo que Naruto hubiera hecho, él había sido el hermano mayor de Obito. Se convirtió en el Kage más joven de la historia, un sueño que Obito siempre había deseado porque él también quería convertirse en Hokage. La razón de su hermano para comenzar una guerra con Konoha era comprensible hasta cierto punto porque su pueblo había sido traicionado por Konoha. De buena gana o no, no importaba. Obito nunca había culpado a su hermano por eso, incluso si mató a Kakashi porque en verdad Naruto había estado apuntando a matar a Obito, pero Kakashi se interpuso en su camino. La muerte de su padre lo había hecho sentir muy enojado con su hermano. Un hermano que Obito nunca había conocido, había estado tan enojado con Naruto por dejar que papá muriera así. Podría haber detenido a Minato, podría haberle pedido que regresara a Konoha. Orochimaru-san había alentado el odio de Obito por su hermano. Pero había disminuido cuando escuchó que Naruto había accedido a negociar con Konoha con la esperanza de detener esta guerra sin sentido. Le había mostrado a Obito que tal vez su hermano no era un monstruo que Konoha y Orochimaru decían que era. Y luego Naruto fue asesinado. El pueblo entero se regocijó y elogió a Danzo por matar a su enemigo jurado de esa manera deshonrosa. Pero Obito había caído de rodillas abrumado por el dolor por un hermano a quien admiraba y odiaba al mismo tiempo. Naruto había tratado de hacer lo correcto, había estado dispuesto a dejar a un lado su legítimo odio por la paz y lo mataron. Durante mucho tiempo, Obito había estado muy interesado en conocer a su único hermano, no le importaba si ambos no compartían la misma madre. Incluso le había prometido a Kushina que llevaría a Naruto de regreso a su verdadero hogar, pero esa promesa se había olvidado cuando se reveló quién era Naruto junto con lo que había hecho. Se había vuelto aún peor cuando Obito se enteró de la muerte de Minato, sin embargo, sin importar los crímenes de Naruto, nunca mereció ser asesinado así. No merecía ser traicionado cuando estaba tratando de hacer lo correcto. Y ahora su hermano se había ido. Al igual que papá y Kakashi. Tenía que saber la verdad, tenía que saber qué clase de persona había sido realmente su hermano y por qué había dejado morir a papá. Y entonces había molestado a Jiraiya para que le permitiera visitarla. No había sido fácil, pero Obito había sido inflexible y Jiraiya había cedido con la condición de que Obito se convirtiera en su alumno. Te transmitiré el legado de tu padre. Su único hijo restante. Obito había aceptado. Y ahora estaba aquí. Los guardias apostados fuera de la celda lo miraron con desdén advirtiéndole que no intentara nada gracioso y desconfiara de ella. Estos Anbu llevaban máscaras sin rostro y parecían estar listos para matar en cualquier momento, por lo que Obito asintió fácilmente. No es que tuviera que temer a la prisionera, ella había sido una segunda madre para él toda su vida. Ella no le haría daño.
El fétido olor a sudor, sangre y orina humana lo golpeó primero. No había luces en la lúgubre celda, pero había una pequeña antorcha esperando ser encendida en el soporte al otro lado de la pared. Obito dio a luz fuego en esa madera creando algo de luz y lo que vio lo horrorizó. Tropezó unos pasos hacia atrás sin poder ver la cosa frente a él. Monstruos, ¿cómo podrían? Corrió hacia la criatura rota con moretones oscuros, quemaduras severas, cortes y cortes en todo su cuerpo, la mano torcida en un ángulo extraño, la ropa raída que olía a sangre y orina. El rostro golpeado que parecía haber sido golpeado brutalmente. Pero fueron esos ojos muertos y sin vida lo rompieron mientras lloraba y se tragaba a la mujer que había sido una madre para él toda su vida. Lo había amado, lo había cuidado, lo había entrenado, le había dado regalos en sus cumpleaños. No le importaba si había traicionado a Konoha, no se merecía nada de esto. Obi. Su voz era tan rota y vieja, tan llena de esperanza y miedo como si él fuera solo otra forma de tortura que esos bastardos iban a llover sobre ella a continuación. Tocó suavemente su rostro ensangrentado y la miró a los ojos con todo el amor que sentía. Madre. Estoy aquí, susurró. Ella rompió. Obito la abrazó durante tanto tiempo, acariciando suavemente su espalda, susurrando palabras tranquilizadoras en sus oídos mientras lloraba miserablemente. Tuvo que endurecer su propio corazón y controlar su propia ira al ver lo que Danzo le había hecho a su madre. Mikoto Uchiha era su madre biológica y lo había amado mucho, pero Kushina lo había amado de la misma manera y su sangre hervía al recordar las palabras de Danzo a la población de Konoha cuando trajeron a Kushina de regreso. Los traidores serán castigados. Odiaba a ese viejo bastardo, y Hiruzen Hiji nunca habría dejado que esto sucediera. No importa lo que hubiera hecho Kushina, Hiruzen nunca la torturaría así después de matar a su hijo. Después de mucho tiempo dejó de llorar porque su cuerpo no pudo formar más lágrimas. Se veía tan débil y hambrienta, y necesitaba tratamiento médico junto con ropa adecuada. Quería llevarle comida, su ramen favorito, pero los guardias se lo habían quitado. Kushina se limitó a mirarlo como si fuera la última cosa buena que le quedaba en la vida. Su amante estaba muerto, su hijo también. ¿Qué pasó, madre? Preguntó Obito gentilmente, ella no respondió y lo miró miserablemente incapaz de describir su agonía con palabras. Jiraiya y mi madre Mikoto están tratando de sacarte de aquí. Pronto volverás a casa con nosotros, lo animó, pero ella lo miró con tristeza. Nunca volveré, Obi. Su corazón se rompió al escucharla decir eso. No podía soportar mirar la sonrisa triste y resignada en su rostro, no podía aceptar la mirada derrotada en sus ojos. Kushina Uzumaki nunca se rindió, nunca perdió la esperanza, siempre pensó que el futuro sería bueno. Te sacaré de aquí, prometió, y vio que el pánico regresaba. No. Te matarán. Obi, eres el último hijo de Minato. No puedo dejarte morir por mí también, lamentó Kushina miserablemente. Se quedó en silencio durante varios momentos incapaz de verla así. Ella se estaba culpando a sí misma, no puedo dejarte morir aquí. Ya perdí a mi padre, a Kakashi, a mi hermano, confesó. Ella lo miró sorprendida. Jiraiya le había dicho que Obito estaba furioso con Naruto por dejar morir a Minato, pero lo que el chico acababa de decir. ¿Obi? Preguntó con incertidumbre, haciendo suspirar al joven. No sé qué creer, madre. Todos se van y me dejan solo. Odio a Danzo, es cruel y no se parece en nada a Hiruzen Hiji. Te hizo esto, si papá estaba vivo, lamentó Obito. ¿No nos odias a tu hermano y a mí? Preguntó Kushina con sorpresa, lo que lo hizo estremecerse un poco. Estoy enojado con ustedes dos. Entiendo por qué Naruto hizo lo que hizo, pero no merecía morir así. Era mi hermano y nunca lo conocí. Kushina lo envolvió en un abrazo feroz y besó su frente. Se parecían mucho a su padre, compartían ese mismo corazón que la hacía llorar y temer por este niño. Era el último hijo de Minato y el único hermano de Naruto. Ella tenía que protegerlo. Incluso si fue lo último que hizo. Obito rompió gentilmente el abrazo y la miró directamente a los ojos y Kushina vio que ya no era el chico joven e ingenuo que había visto por última vez. Quiero saber la verdad, madre, pidió con sinceridad. Danzo ya debe habértelo dicho a estas alturas junto con todo. Konoha, escupió Kushina, y lamentó su ira cuando se estremeció. Lo siento. Él le sonrió amablemente. Su Obi gentil y amable. Lo odio, madre. No importa lo que digan los demás, no creo que hayas traicionado a Konoha. No puedo confiar en nadie, pero quiero confiar en ti. Madre, no me mentirás. Ella miró a este chico y no pudo evitar imaginarse a su propio Naruto siendo la misma persona si su vida no hubiera sido cruel.
Obito compartía la determinación de su padre y su hermano mayor, quería creer en los demás, nunca tuvo prejuicios contra nadie y tenía un corazón tan puro. Si hubiera estado con Naruto, su hijo no habría muerto. Kushina sabía que era una mujer muerta, sus esperanzas murieron en el momento en que Orochimaru hundió esa espada en el pecho de su hijo. Madre, su última palabra la perseguía todas las noches, su expresión cenicienta mientras trataba de salvarla le rompía el corazón cada vez. No le quedaba nada por lo que vivir. Había tratado de liberarse tantas veces para vengarse de las personas responsables de matar a Naruto, pero Konoha ya no corría ningún riesgo con ella. Y con cada intento fallido, su tortura empeoraba aún más. Y ya no podía luchar. Solo quería estar con su hijo y Minato en la otra vida y vivir la vida que nunca tuvo con ellos. Pero al menos podía hacer una última cosa. Te diré la verdad. Sobre tu padre, tu hermano, sobre mí y por qué hicimos lo que hicimos, admitió. Obito en realidad activó un Sharingan completamente desarrollado sorprendiéndola. Al verla mirar, le dijo que era mejor si veía la verdad en sus recuerdos en lugar de hacerla repetir su dolorosa historia con palabras. Ella lo besó por su amabilidad y deseo de protegerla incluso de esta manera pequeña. Después de unos momentos, se las arregló para estabilizarse y asintió con la cabeza. Al segundo siguiente, lo sintió entrar en su mente y permitió que fluyeran los recuerdos. La conexión continuó durante mucho tiempo, pero ella no se detuvo. Le mostró todo lo que necesitaba saber sobre su familia y lo que les sucedió. Kushina recuperó sus sentidos cuando se rompió la conexión. El sonido del llanto la golpeó primero y se dio cuenta de que no era de ella. El niño frente a él era el que lloraba, con grandes lágrimas cayendo de sus ojos. La miró miserablemente con tanto dolor antes de salir corriendo de la habitación. Kushina permaneció quieta en su cama, su rostro se puso extremadamente pálido al recordar la breve mirada del niño y sus ojos extraños. El olor la golpeó primero. Lo había sabido de toda su vida. Sentada sobre su águila de papel, Conan observó la masa de cuerpos flotando sin vida en el agua. Todo el mar al otro lado de la costa se había enrojecido con grandes bandadas de cuervos y buitres entreteniéndose con un festín masivo. Fue una masacre. La mayoría de los muertos vestían los uniformes de Akatsuki y eran miles. Los cientos restantes vestían los uniformes de Konoha y Kiri. Se armó de valor y dirigió su pájaro de papel hacia el agotado y maltrecho Castle Storm. Mientras descendía, notó que apenas 2 docenas de soldados con uniformes de Akatsuki corrían frenéticamente para prepararse para otro ataque. No tengo tiempo para esto. Ella arrojó el pergamino con el propio sello de Naruto al que se parecía al comandante enemigo. El Akatsuki atrapó el pergamino y se sorprendió al ver la insignia de Naruto. Ordenó a las fuerzas que se retiraran y permitió que Conan avanzara. Aterrizó su pájaro y marchó hacia la puerta sin una segunda mirada a los sorprendidos soldados de Akatsuki. Rápidamente se separaron permitiéndole pasar bastante intimidada con la furia que ardía en sus ojos. Sus pasos fueron rápidos y firmes cuando llegó a las puertas y las abrió de golpe con un violento puñetazo. Se escuchó un grito de sorpresa junto con el sonido de una espada desatada. Pero antes de que el defensor pudiera reaccionar más, ella ya se había puesto delante de él y lo miró a los ojos. Lord Arima se estremeció cuando ella lo agarró por el cuello. ¿Dónde está él? Capítulo 44 rojo y azul. Lord Arima miró fijamente esos ojos enojados y asustados de la joven mientras ella agarraba sus cuellos con rudeza. ¿Dónde está él? La pura ferocidad y protección detrás de esas palabras lo sorprendió. ¿Conan era su nombre? Una hábil kunoichi de Amegakure a quien Lord Cuarto había nombrado comandante de la flota naval enviada a Kumo. Si ella estaba aquí, significaría que Uzo había hecho su parte. El plan había entrado en vigor. Vio que estaba a punto de gritarle o golpearlo hasta dejarlo sin sentido y decidió responder rápidamente. Aunque cualquiera de esos escenarios aún podría suceder en su recepción a su respuesta. Sígueme. Se desenredó de su agarre y avanzó bruscamente. Suspiró frustrada, pero respiró hondo y siguió a Arima con pasos rápidos. Conan podía sentir su corazón latiendo rápidamente contra su pecho amenazando con explotar. Había visto morir a muchos camaradas y seres queridos en su vida, pero todo este tiempo había estado aterrorizada por la perspectiva de su muerte. Ese tonto idealista, ingenuo y soñador. Odiaba lo que él le hacía sentir mientras ascendía por los pisos hacia lo que posiblemente fuera la habitación donde él descansaba. O yacer muerto. Le había tomado un día entero de viaje en avión llegar a esta isla y cada segundo que había pasado con miedo. Todo tipo de escenarios habían jugado en su calculadora cabeza.
Su preocupación por su vida fue lo único que la mantuvo cuerda después de que masacró una ciudad entera de miles en Eyfire. Sasebo había desaparecido del mapa del mundo ninja. Ni una sola alma había sobrevivido a la violenta explosión. La magnitud de lo que había hecho aún estaba por asimilar, ya que lo único que la impulsaba, mantenerla viva y cuerda, era la preocupación que sentía por su vida. ¿Qué tan gravemente estaba herido? ¿Se recuperaría? Descartó las 1000 preguntas que la perseguían a cada paso y solo centró su atención en la forma en movimiento de Arima. La ayudó a concentrarse y controlarse hasta cierto punto. Ella era Conan, una Jounin veterana de Ame y no una chica tonta preocupante. Sin embargo, incluso mientras pensaba eso, Conan no pudo evitar orar a todos y cada uno de los dioses que existían en este mundo maldito. Déjalo vivir. Déjalo vivir. Déjalo vivir. Arima finalmente se detuvo frente a la puerta y realizó una serie de golpes. Los segundos que siguieron fueron uno de los más largos de la vida de Conan y no pudo ocultar su sorpresa cuando Tsunade Senju fue quien abrió la puerta. La belleza rubia se veía demacrada con manchas oscuras debajo de los ojos, cabello despeinado y ropa que aún no había visto una buena ronda de limpieza y planchado. Pero a Conan no le importaba nada de eso. Ya había pasado junto a Arima y entró en la habitación ignorando el grito de sorpresa de Tsunade. Y ella lo encontró. Fantasma se puso a 4 patas y le gruñó al intruso. Sin embargo, el gran lobo al ver quién era detuvo su gesto hostil y en su lugar gimió en dirección a su amo. Conan observó a la persona por la que había dejado atrás su misión y amigos en una nación hostil, una persona por la que había masacrado a miles, una persona a la que haría todo lo posible por proteger. Estaba allí mismo, sentado en esa gran cama. Rostro tan pálido, cuerpo cubierto de vendajes de la cabeza a los pies, muchos de los cuales aún estaban de color rojo estropeado por sus repetidas heridas abiertas. Su pelo rojo brillante estaba desordenado y apestaba a sudor, sangre y muerte. Sin embargo, eran sus ojos muertos y sin vida los que más le dolían. Se quedó allí sentado como un cadáver mirando el mar distante. Si había notado su llegada, no se volvió para mirarla ni siquiera reconocerla. Naruto Uzumaki simplemente se sentó allí como un cadáver observando desde sus ojos hundidos. ¿Naruto? El cadáver viviente finalmente volvió su mirada en blanco hacia ella y desvió la mirada en el momento en que sus ojos se conectaron. Salí. Esa sola palabra la lastimó, pero lo más importante es que en ese breve momento en que sus ojos se encontraron, ella vio lo que sintió. Vergüenza. Porque esta había sido su mayor derrota en esta guerra, solo eclipsada por su incapacidad para proteger a Uzu cuando fue asaltada por primera vez por los 3 grandes. Había cometido un error al confiar voluntariamente en enemigos que aniquilaron sin piedad a miles de sus soldados. Se llevó a su madre lejos de él y lo redujo a este cadáver de hombre. No, le gritó con una ira tan feroz que Tsunade y Arima se estremecieron. Pero Conan se mantuvo firme, sostuvo su mirada mientras caminaba hacia él. Incluso Ghost parecía estar sanando de algunas heridas graves, pero incluso el lobo se hizo a un lado y la dejó pasar hacia su amo. Sus miradas se cruzaron durante largos momentos y ella vio toda su culpa, ira y dolor. Y ella lo abofeteó. Difícil. Él se tambaleó hacia atrás por el golpe, medio en shock y medio dolorido. Las otras 2 personas en la habitación le gritaron mientras ella conectaba una segunda bofetada contra su otra mejilla. Ella lo agarró por el cuello y lo acercó a 1 pulgada de su cara y lo miró directamente a los ojos. Fuiste un tonto y aceptarás tu error que provocó esta tragedia, dijo con frialdad, sin importarle si le dolía aún más. Ella no era Akeno, no tenía palabras de simpatía para él. Estaban en guerra y no había vuelta atrás ahora. Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras la miraba con tristeza. Fallé, confesó con tanta tristeza que le rompió el corazón. Pero ella tenía que hacer esto. Lo hiciste. Es por eso que te pondrás de pie y volverás a luchar con todo lo que tienes. Se lo debes a todos y cada uno de los soldados que murieron aquí por ti, ordenó Conan, incluso cuando sus propios ojos comenzaron a humedecerse. Yo, no puedo. Ella lo agarró por la barbilla con suavidad y le hizo mirar hacia ella cuando intentó desviar la mirada avergonzado. Puedes. Estamos en guerra, Naruto. El futuro de nuestras aldeas, nuestra gente, nuestras generaciones futuras depende de lo que hagamos ahora. Una vez me dijiste que darle a Uzu y tus amigos un futuro pacífico era tu legado. Bueno, tus amigos todavía están peleando. Están en estado de shock y dolor al igual que tú, pero ninguno de ellos ha abandonado tu sueño. Todavía luchan por el señor Cuarto, incluso si creen que está muerto, explicó Conan pacientemente, recordando cómo Daibutsu se había mantenido al margen.
Ella y su causa a pesar de saber que Naruto estaba muerto. Como Yahiko todavía estaba ahí fuera con su ejército personal, Kyosuke luchando detrás de las líneas enemigas, Nagato y Akeno defendiendo a Ame. Entiendo la culpa que sientes y no es pequeña. Pero yo también hice cosas horribles en esta guerra, actos que me perseguirán por el resto de mi vida. Pero lo hice porque era mi deber. Familia, deber, honor, esas son las palabras de tu clan. ¿Las has abandonado?, preguntó Konan gentilmente, tratando de luchar contra sus propios sueños inquietantes de ver miles de vidas morir en esas llamas instantáneamente. Se mordió el labio mostrando una de las raras ocasiones en las que estaba abiertamente nervioso y vacilante. ¿Cómo puedes seguirme después del error que cometí? Ni siquiera pude salvar a mi propia madre, admitió con amargura. Ella colocó su frente contra la de él y se sintió tan aliviada al sentir su cuerpo ardiente porque le mostraba que todavía estaba vivo. Que esto no fue un sueño. Porque creemos en ti. Compartimos tus victorias y tus derrotas también, prosperamos con tus buenas decisiones y sufrimos con tus malas. Pero a pesar de todo, tú eres nuestro líder, nuestro rey, nuestro comandante. Somos tus amigos y juramos estar a tu lado desde el momento en que te convertiste en el Señor Cuarto y hasta el momento de nuestro último aliento. Incluso después de eso, estaremos detrás de ti. Porque esa es nuestra convicción y lealtad. Tsunade se había detenido y permaneció en silencio mientras esta joven hacía lo que Arima y ella no podía hacer la semana pasada. Konan fue dura y brutal, pero sus palabras tuvieron cierto efecto cuando Naruto la miró con algo de esperanza. ¿Los demás siguen vivos?, preguntó preocupado, y se sintió aliviado cuando ella sonrió. Sí. Y debes recuperarte antes de que hagan algo imprudente. Deja a un lado tu dolor y culpa, habrá tiempo para reflexionar sobre eso después de que ganemos esta guerra. El fantasma de una sonrisa apareció en su rostro. Eres una mujer dura, se quejó, recibiendo un ligero golpe en la cabeza de ella. Y eres un tonto honorable. Arima no podía creer lo que veía cuando el chico se rió de todo corazón. Había sido un desastre la semana pasada lidiando con sus heridas y ahogándose en la culpa junto con la autocompasión. Tsunade y Arima hicieron todo lo posible, lograron salvar su vida junto con la de Ghost, pero no pudieron hacer que su líder levantara su espíritu roto. Habían sido comprensivos con su dolor, lo alentaron a levantarse, pero nada había funcionado. Hasta que llegó esta chica de cabello azul y literalmente le dio una palmada en el grueso cráneo de Naruto. Quizás el chico solo necesitaba un amigo. Konan logró controlar su propia risa, pero no pudo evitar que sus labios formaran una leve sonrisa al ver al tonto reír. Era un maldito tonto. Pero él era su tonto. Podía ver que había recibido heridas bastante graves y tomaría tiempo recuperar la confianza perdida en su propia capacidad. Sus planes de guerra se habían vuelto locos y ordenar este lío le iba a traer un gran dolor de cabeza, pero tenía que aceptar este desafío. Naruto siempre había creído en sus amigos sin importar que, había arriesgado su vida una y otra vez por ellos. Había llegado el momento de que devolvieran en especie esa invaluable lealtad. Arima y Tsunade se sentaron uno al lado del otro observando a la joven e intrépida chica frente a ellos. Estaba ocupada escribiendo el último mensaje mientras ya había una pequeña pila escrita a su lado. Cuando terminó su trabajo, llamó a uno de los Akatsuki y le pidió que enviara los mensajes. Cuando terminó, Konan se volvió hacia ellos. Cuéntamelo todo. Arima asintió y le contó todo sobre la emboscada. Tsunade luego siguió con el relato de cómo salvó a Ghost del veneno infligido en su cuerpo por Kusanagi. El propio Naruto había sufrido un golpe letal de la misma espada, pero el cuerpo del niño era inmune al veneno debido a su brutal entrenamiento como asesino, donde su cuerpo había sido inyectado con anticuerpos que lo ayudaron a resistir tales ataques. Konan le había dado a Arima una mirada desagradable al recordarle lo que Uzu le había hecho a Naruto cuando era niña, pero se controló y le pidió a Tsunade que continuara con su explicación. La mayoría de sus heridas se están curando bien. Pero su red de chakra está sufriendo por la herida infligida por la espada de Sakumo, admitió Tsunade preocupado. ¿Qué pasó?, preguntó Konan vacilante. Esa espada estaba compuesta de puro chakra Yan y lo combinaba con el poderoso chakra de Sakumo. Basta decir que la red de chakra oscuro de Naruto está sufriendo de envenenamiento de chakra en este momento, dijo Tsunade honestamente, y vio a la joven estremecerse. Sin embargo, Konan se negó a romperse y miró al médico directamente a los ojos. ¿Qué tan mal? Y sea honesto, por favor, dijo la última parte con voz temblorosa. Su cuerpo es resistente y está dando una dura pelea. Puede sobrevivir siempre que siga mis instrucciones al pie de la letra y mantenga una actitud positiva, dijo Tsunade, ganándose un sentimiento de alivio de la chica.
Él hará todo lo que le pida, Lady Tsunade. Naruto puede ser bastante terco, dijo Arima vacilante, recordando lo poco cooperativo que había sido el chico los últimos días. Conan sonrió. Eso se debe a que permite él para ponerse de mal humor. Créeme, ese idiota lleva la carga de todo el mundo en su hombro, y hay que meter algo de sentido en él varias veces. Él tal vez débil y triste en este momento, pero si usted permite que él incluso un poco libre reinado, puede convertirse en su propio peor enemigo, explicó Conan francamente. Pareces saber mucho sobre él, comentó Tsunade, y vio una mirada lejana llegar a los ojos de la joven. Él y yo somos iguales. Los dos adultos miraron a la adolescente en busca de más explicaciones, pero Conan permaneció en silencio. Tsunade vio la fuerza de hierro en esos ojos y tuvo la sensación de que tal vez las cosas empezarían a cambiar a su favor ahora que esta chica estaba aquí. Había un gran dolor y culpa en los ojos de Conan, al igual que Naruto, pero también estaba presente una determinación despiadada de no dejar que esos sentimientos negativos se interpusieran en su camino. Estaba concentrada y dispuesta a hacer todo lo posible por la victoria en esta guerra. Lord Arima, será mejor si regresa a Uzu y toma el mando de las defensas de la aldea, le aconsejó Conan, pero el hombre negó con la cabeza. Mi líder está aquí y no puedo abandonarlo en este estado. Además, no tengo un barco que pueda llevarme de regreso a Uzu, protestó Arima con fiereza. Te proporcionaré un pájaro que te llevará a Uzu rápidamente. Es bueno que difundieras los rumores de la muerte de Naruto, incluso yo comencé a creer que era cierto cuando la noticia llegó de Uzu. Podría haber salvado la vida de Naruto. Elogió Conan, cumplí con mi deber. Si el enemigo tuviera la más mínima idea de que Naruto estaba vivo, volverían y acabarían con él de verdad esta vez. Si bien este movimiento mío le salvó la vida a Naruto, debió haber puesto a nuestros aliados en un frenesí, dijo Arima preocupado. Lo ha hecho. Pero seguramente superarán esta dificultad. Mientras tanto te necesito de vuelta en Uzu porque Konoha enviará hombres para quemar tu aldea. Usa el ejército de Akatsuki y tus guerreros Uzumaki para aplastar a esos monstruos, sugirió Conan seriamente. Y vio que Arima aún dudaba. Naruto no estará en condiciones de luchar o tomar el mando por unos días más. Y cuando pueda, planeo enfocar su atención en otra parte, dirigió Conan. ¿Dónde?, preguntaron Tsunade y Arima al unísono. Conan nuevamente les dio una mirada en blanco indicando claramente que tendrían que esperar la respuesta. Uzu no tiene líder en este momento y te necesitan. Yo personalmente me ocuparé de Naruto con la ayuda de Tsunade. Necesitamos enfocarnos en el panorama general. Tenemos una guerra que ganar, instó Conan. Arima la fulminó con la mirada. Llevaré esta sugerencia tuya directamente a Lord Cuarto. Solo seguiré su orden, niña. Con eso, el noble señor salió de la habitación ganándose un suspiro cansado de Tsunade, quien se masajeó la frente. Tonto testarudo. Leal pero obstinado. Un rasgo que Uzumaki tiene en abundancia, respondió Conan con una leve sonrisa. Arqueó una ceja al ver a Tsunade sentada en silencio en su silla con una mirada cansada y triste en su rostro. Sintiendo la mirada sobre ella, el Senju miró a la joven. ¿Por qué te quedaste? Más importante aún, ¿por qué no apoyaste a tu aldea?, preguntó Conan con curiosidad, manteniendo su voz suave e invitante para no criticar a la ya devastada mujer Senju. Hice un juramento de proteger a Naruto en caso de una traición de Konoha. Mantuve mi promesa, pero la única razón por la que hice lo que hice fue por mi sensei y su último deseo, dijo Tsunade con tristeza. Conan tardó unos segundos en comprender lo que acababa de decir y abrió los ojos como platos. ¿El tercero? Está muerto. Asesinado por un asesino de Uzu, me dijeron mis antiguos compañeros. Pero he estado en Uzu, he visto a sus soldados y he observado personalmente el tipo de líder que es Naruto. La verdad es que si tuviera un asesino como ese no había necesidad de una guerra abierta. Más que eso, Hiruzen Sarutobi, el profesor, no habría sido asesinado por un asesino humilde, escupió Tsunade enojada, golpeando su puño contra la mesa haciéndola crujir en protesta. Entonces, ¿quién autorizó el ataque? ¿Quién alió a Konoha con Kiri?, preguntó Conan preocupado. Danzo Shimura. Conan intentó recordar ese nombre pero no pudo. Sintiendo su confusión, Tsunade explicó que Danzo era un alumno de Tobirama Senju y camarada de Hiruzen. A diferencia del profesor, él estaba decidido a establecer el dominio de Konoha en este mundo a través de cualquier medio necesario. Como siempre había deseado ser el Hokage, como se rumoreaba que era el líder de un grupo secreto de negros haciendo el trabajo sucio para Konoha. Tsunade observó que Conan se ponía mortalmente pálido y le preguntó la razón. Fue Conan quien le recordó al Senju a Naruto y el encuentro de su sobreviviente con Konoha Anbu enmascarado sin rostro, quien los masacró sin piedad.
El líder del grupo de quien insinuó que Konoha tuvo algo que ver con la destrucción de Uzu. Ese tonto loco. Konan no detuvo a Tsunade cuando el furioso Senju rompió toda la mesa con un puño de chakra. Ella es monstruosamente fuerte. Tsunade se enfureció durante bastante tiempo gritando maldiciones sobre Danzo, golpeando la mesa rota hasta convertirla en escombros aún más pequeños. Finalmente, cuando ya no quedaba nada para golpear, Konan se acercó a la mujer que estaba arrodillada en el suelo, sollozos silenciosos escapaban de su boca. Konan le puso una mano en el hombro. Danzo es el cuarto Hokage ahora. Él fue quien autorizó este ataque, quien se asoció con Kiri, y quien posiblemente podría estar detrás de la muerte de Hiruzen. Conocía a algunos de los jefes del clan en el campo de batalla y tampoco se sentían cómodos con Danzo como nuestro líder. Pero él tiene poder y el respaldo del Daimyo y el único hombre que podría detenerlo está muerto, explicó Tsunade miserablemente. Konan se arrodilló a su lado y no quitó la mano del hombro de la triste mujer. Sus ojos se clavaron en los de Tsunade. Completaré el deseo de mi maestro trayendo la paz a nuestras aldeas, prometió Tsunade. Naruto no se detendrá hasta que destruya Konoha por completo, advirtió Konan, y vio a Tsunade hacer una mueca. Lo sé y no puedo detenerlo. Pero Konoha no es la aldea sino la gente, hay muchos que se oponen a Danzo y cuyos pensamientos sobre Uzu son similares a los míos. Mi aldea puede ser destruida, pero es mi deber proteger a las pocas almas buenas que no tuvieron nada que ver con este desastre. Las mujeres, los niños, los ancianos, los clanes que aún se oponen a Danzo. Explicó Tsunade con tanta fuerza y convicción que se reflejó en sus siguientes palabras. Siempre debe haber un Senju en Konoha. Konan miró fijamente a esta mujer que quizás era una de las últimas Senju del mundo. Descendiente directo de Hashirama y Tobirama, heredero de un clan amado en la Tierra del Fuego y mujer que comparte lazos de sangre con Uzu. Y se dio cuenta de lo que realmente quería Tsunade. La mujer Senju sonrió un poco al ver a la joven descubrir su verdadera intención. Serviré a Naruto Uzumaki porque es un hombre honorable y mi primo lejano. No pude detener a mi pueblo de su locura ni proteger a mi maestro y líder. Pero lo protegeré, porque él tiene la llave del futuro de mi pueblo, dijo. Tsunade honestamente, matará a todas las personas en Konoha. Después de lo que hizo tu aldea, advirtió Konan, pero Tsunade negó con la cabeza. Debes mirar hacia el futuro, Konan. No puede masacrar a los millones de ciudadanos de la Tierra del Fuego, incluso si destruye Konoha, no tiene el ejército, la logística o el apoyo para sostener la Tierra del Fuego. Es demasiado vasto y el fuego de Daimyo continuará rebelándose contra él. El mundo pacífico que Naruto quiere nunca llegará si organiza una masacre, respondió Tsunade. Entonces, ¿qué propones? Preguntó Konan con cautela. Tienes que eliminar a Daimyo de Fuego y su familia. Destruye el sistema feudal para evitar que estallen guerras o rebeliones futuras. Naruto debe prometerme la vida de la gente inocente de mi nación y de aquellos que considero dignos. A cambio, le prometeré mi lealtad al convertirme en el nuevo señor y gobernar bajo su nombre. La gente de mi nación nunca aceptará un gobernante extranjero, pero me aceptarán a mí por mi familia. La Tierra del Fuego tiene vastos recursos y poder, cualquier futuro la paz que quieras depende de la estabilidad que traigas después de la guerra. Me uniré a los clanes Senju y Uzumaki para que ninguna guerra futura estalle fácilmente. Konan estaba atónito. Esta mujer era una visionaria y una persona que deseaba la paz y estaba dispuesta a hacer todo lo posible para lograrla. Lo que dijo Tsunade fue bastante práctico, dado que había muchos obstáculos y si es para su propuesta, pero, si lograban lograrlo, las tierras del sur que eran bastante prósperas podrían realmente unirse con el resto del mundo. Naruto era un líder del norte e incluso si conquistara toda la Tierra del Fuego, no podría mantenerla. No por mucho tiempo. Pero Tsunade era una mujer sureña y provenía de la familia más respetada de Senju. Tengo que pensar en esto, dijo Konan diplomáticamente, ganándose una breve sonrisa de Tsunade. Esperaré. He visto cómo te escucha, no muchos hombres hacen eso. Hay un extraño entendimiento entre ustedes dos. Debes hacerle entrar en razón, pidió Tsunade. Konan asintió pero al mismo tiempo se dio cuenta de un gran obstáculo. Uno que podría descarrilar todo. Kusina Uzumaki es una prisionera de Konoha. Después de lo que hizo, ¿qué pasará con ella? Preguntó Konan seriamente. La ejecutarán. Tsunade explicó que Konoha ya tenía varios candidatos potenciales que podrían convertirse en el próximo Jinchuriki. No serían tan poderosos como Kusina, pero serían leales a la aldea hasta la muerte. E incluso un joven Jinchuriki de las 9 colas sin entrenamiento podría destrozar a todo un ejército si se le permitiera correr libremente. El horror se extendió por el corazón de Konan.
Si Konoha ejecutó a Kushina, la última familia de Naruto, Tsunade sabía exactamente lo que sucedería si ocurría tal catástrofe. Todos los hombres, mujeres y niños de la Tierra del Fuego serían ejecutados. Si Kushina muere, advirtió Konan, ganándose un asentimiento del Senju. Los Uzumaki recordarán y matarán a todos los ciudadanos de mi nación, finalizó Tsunade. El silencio permaneció entre las dos mujeres durante mucho tiempo mientras intentaban comprender la gravedad de la situación y cuánto estaba en juego. Todavía hay muchas personas buenas en mi pueblo. Personas que tienen honor y pueden ver la razón, personas leales a mí y cercanas a Kushina. Les he pedido que la salven, reveló Tsunade vacilante. ¿Oms? Preguntó Konan seriamente, pero Tsunade negó con la cabeza. No revelaré sus nombres todavía. Pero son hombres y mujeres poderosos y honorables. La salvarán, prometió Tsunade. No le has dicho a Naruto porque no confiará en Madre de Konoha. Y si revelas los nombres de las personas que te siguen y no logran salvar a Kushina, también serán ejecutados. Juegas un juego peligroso, Lady Tsunade, advirtió Konan, ganando un cansado asentimiento de la mujer rubia que parecía haber envejecido una década en las últimas semanas. Es un riesgo que debo tomar. Todo lo que quiero es que esta guerra termine y mi gente esté a salvo, aquellos a quienes puedo salvar al menos. Konan asintió y se puso de pie para salir de la habitación. Tsunade la miró por última vez. Salva a este mundo de destruirse a sí mismo en llamas de odio, Konan. Ella permaneció sentada a su lado. Lo vio sudar por su fuerte fiebre y murmurar cosas incoherentes mientras dormía. Pero a veces, lo escuchó gritar por su madre perdida y la hizo sentir por él. Sus heridas tardarían algún tiempo en sanar. Si no fuera por sus genes Uzumaki, Konan tembló incluso al imaginarse su muerte. Era un tonto honorable, pero ella lo necesitaba. Ella tomó su mano y continuó acariciando su desordenado cabello rojo. Era de noche y la isla estaba en silencio, lo que le dio tiempo para pensar en todo lo que había sucedido. Y Konan llegó a una conclusión. Odiaba la guerra. Tanta muerte, sufrimiento y horror. Tantas piezas para recoger después de una guerra. La posibilidad de perder a tus seres queridos. Pensó en la oferta de Tsunade, pensó en todos sus amigos luchando en una guerra sangrienta. Pensó en su aldea, que ahora parecía un recuerdo tan lejano, pensó en Anzo, Galatea, Mifune y tantos otros que extrañaba. Por primera vez en su vida, Konan se sintió tan cansada y miserable. Quería volver a casa, volver con sus amigos y familiares, volver a la época en que eran solo niños pequeños completamente ajenos a este mundo oscuro. Nunca deberíamos habernos ido, susurró. Hubo movimiento y una maldición silenciosa en una voz ronca cuando Naruto se despertó y se sentó en el costado de la cama. Ella no dejó su mano, sino que la apretó aún más ferozmente como si su vida dependiera del simple contacto. Él la miró a los ojos y ella no pudo ocultar todo lo que sentía en su corazón. Para él, para sus amigos, para su hogar. No dijo una palabra porque nada podía mejorarlo, nada podía cambiar lo que habían hecho, nada podía borrar el dolor que sentían. Entonces, cuando abrió los brazos con los ojos húmedos, Konan saltó directamente a ese cálido abrazo. Y lloró.